Hola, hola hermosas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro caminando hacia Ciudad Azteca. Antes de empezar el video quisiera mandar un gran saludo a mi amiga Miranda, que ya te debía este saludo, amiga. Fue la que nos encontramos cerca de San Cristóbal y nos tomamos una fotito. Entonces un gran saludo para ti, amiga, te mando un abrazo. Vamos a seguir el video porque, estoy pasando por el puente que les había grabado anteriormente. Espero les guste el video, se suscriban, dejen su buen like. Y ya sin decir nada más, vamos al video. Leoguer. Bueno, ahorita ya me encuentro, creo que este se llama el Parque del Amor. Bueno, así está en Google Maps. Que es que el Parque del Amor, con su agua bien verde y bien sucia. Acá, no, ya lo pasé. Sí, miren, acá atrás está el antiguo Panteón de Ecatepec o de San Cristóbal. Ya tengo un video ahí que fui a grabar y pues ahí busquen en la lista de videos. Ahorita fíjense que voy a caminar o voy a pasar por el Puente del Diablo. Bueno, así yo le puse. Es el puente exactamente del video anterior, pero ahorita voy a pasar de madrugada. Digo que es de madrugada porque ya son, a ver, dejen veo. No. Son 4:45 de la mañana. Entonces es de madrugada. Vamos a caminarla hasta el Puente del Diablo. Acá adelante está la calle que me lleva al Panteón Sanefren. Ya ubico bien ese panteón porque siempre decía San Isidro, pero no, San Isidro, creo así se llama hasta el municipio, la colonia, creo, donde está ese panteón. Es igual municipal de Ecatepec, pero el de acá arriba es Sanefren. Miren, de hecho ya es esta calle. Aquí está el semáforo y es aquí derechito. Ahí se alcanza a ver la barda, pues del panteón, parte del panteón. Nosotros seguimos para allá. De hecho pensaba irme por vía Morelos, pero van a decir que es avenida, que ahí no es peligroso porque pasan carros y no sé qué. Entonces ahorita voy a pasar el puente que grabé anteriormente, pero ahorita pues entre comillas de madrugada. Son como las 5, a ver. Son 5 para las 5. Porque pensaba irme ahorita por vía Morelos, les digo, pasando autopista México-Pachuca, y está el tunelcito. Y pues ya me lleva la vía Morelos. Incluso esta es una parte del puente que les grabé anteriormente. Pero dije, no, ahorita vamos a hacer un poco extremo, voy a ir por los lugares oscuros, miren. Pero yo pensé que iba a estar más oscuro y si hay iluminación. Pero sí, en el puente ya no. Entonces vamos a ver qué onda. Irse por este puente. Ya se ve oscuro arriba. Ya en el mero puente sí ya se ve oscuro. Huele feo. Y pues aquí en el teléfono se ve un poco oscuro. Vamos a aclarar un poco. Ahí está. Se va a ver un poquito menos detallado así, pero se ve más claro, ¿verdad? Miren cómo sí está oscuro. Lo que les decía anteriormente, que sí es un puente medio peligroso. No manches. Pero yo estoy preparado con una poderosísima, pues vamos a llamarle herramienta, para poder ver mejor, miren. Eso es todo. Papá. Pero ahorita no la necesito. Esta parte sí hay luz. Bueno, en esta parte sí ya se ve oscuro. Aquí en esta parte del puente, ya aquí arriba sí, miren, ya está oscuro. Aquí sí ocupamos la poderosa. ¿Cómo se ve, verdad? Sí se ve medio tenebrosón. Ecatepec, vía Morelos. No manchen. Bueno, vamos a bajar de este puente para continuar el recorrido de San Cristóbal a Ciudad Azteca, caminando en la madrugada. Lo que podemos encontrar mucho en estas calles, pues es gente que anda aquí, pues en la calle bien tomada. Eso es lo que hay en mi querido Ecatepec. Un consejo que les puedo dar si andan caminando de noche en las calles de Ecatepec,
Yo sugiero caminar siempre al sentido contrario de donde vienen los autos. Pues aquí en lo que se frenan ustedes corren hacia adelante y es más difícil que los roben o que les hagan algo. Porque si se van siempre hacia donde van los autos, siento que es más fácil que se paren, se bajen y ya te chinguen. Entonces yo ahorita estoy caminando al sentido contrario de los autos. Es lo que siempre hago, pero ahorita más porque es de noche. Son 5 de la mañana apenas, 5:03 ya vi el reloj. Y vamos a ver cómo se llama este mercado porque estoy pasando cerca de un mercado. Miren que de hecho por aquí hay un kiosquito. Sí se llama así, ¿no? Un kiosquito, un pequeño kiosco. Pero en sí no conozco muy bien esta calle. Voy a ver si tiene nombre aquí en la esquina. Casi siempre en las esquinas tienen nombres. Pero el chiste es que aquí enseguida ya está la escuela secundaria, la Matinime. En esta escuela yo iba. Ay, qué tiempos. Y fíjense que acá adelante yo me saltaba la barda. No manchen, iba de pinta. Hay un árbol, ahorita se los muestro, pero ahí yo me iba de pinta. Sí, miren, se llama Mercado Municipal San José Jajalpa. Continuamos. Miren, ahorita me estoy dando cuenta que ya no está el árbol. Está este árbol, pero no es ese. Era aquí en la mera esquinita, o sea, hasta el fondo de la escuela. Ahí donde están los costales, ahí había un árbol. Y del otro lado habían puesto palos y no sé qué para poder subir la barda, la reja, después al árbol y ya te brincabas para acá y pues ya te ibas a donde quieras. No manchen, era un travieso, un traviesín. Es cierto, hoy es sábado. Hoy se pone el tianguis de aquí de Laureles. Creo que sí se llama tianguis de Laureles porque se están poniendo. Tiene mucho tiempo que no vengo a este tianguis, pero sí es caro. Las pocas veces que he pasado y preguntado, sí es caro. Bueno, ahora me encuentro justamente en Plaza Ecatepec. Esta calle también desconozco. No tiene nombre. Pensé que era un letrero de la calle, pero no sé si ubiquen en dónde estoy. Aquí está una horrera. Bueno, estoy de este lado de la calle. Esta era mi calle que siempre caminaba cuando venía a la secundaria. Bueno, vamos a seguir caminando por esta calle todo derechito. Bueno, hermosas y amigobros, ya me confundí yo. Según vi un letrero que decía Boulevard Ecatepec y también vi una que decía Avenida Ejido. No sé cuál de las dos sea, pero el chiste que aquí está el Colegio San Carlos. Órale, yo no había visto esta iluminación. Yo cuando pasaba por aquí ni iluminación tenía, pues era un edificio cualquiera, pero me gusta la iluminación como color, entre azulita y morada. Nosotros, los hombres, somos pésimos para identificar colores así exactos, así es que si eres una hermosa amiga, dime qué color ves. Que yo lo veo entre azul y morado. Bueno, el chiste que yo ya voy a llegar más o menos a la intersección o el cruce que está aquí en el Deportivo Siervo de la Nación. Bueno, así es que vamos para allá de una vez y me voy a meter a la colonia El Charco. Miren, de hecho me voy a meter mejor por esta calle. Me voy a ir derecho, pero me voy a meter sobre esta calle y voy a salir a la Avenida de las Torres. Vamos a hacer un poco más extremo, así es que vamos a meternos en esta calle. No dice su nombre la calle, pero les digo que me saca a la Avenida de las Torres. No manchen, está bien solo. Pero no veo el letrero de la calle. Bueno, aquí estamos en el mercado Ejido. ¿Ejido de qué? Bueno, a ver, ahorita vamos a ver bien el letrero porque su letrero de la tienda no deja ver el letrero. Tulpetlac, creo que sí. Sí, Tulpe. Mercado Ejido de Tulpetlac. Y aquí hay mucho bicimoto, ¿o no? Motobici, mototaxi, algo así como mototaxi. Bueno, el chiste que estoy aquí en esta calle que está muy sola. Vamos a ver. Bueno, no se ve aquí, pero son 5:27. No, 5:23, perdón. 5:23. Bueno, ya vamos a salir a la Avenida de las Torres y de ahí me voy a mano derecha para irme a la avenida, a la colonia del Charco les dije, ¿verdad? Bueno, ya salí a la Avenida de las Torres.
No manchen, ni banqueta hay de este lado. Hay mucho tráiler. Pues de hecho esta es una de las avenidas que te lleva a las fábricas, las papeleras Kimberly-Clark y Saba y no sé qué, que están para allá atrás. Pero nosotros vamos para acá. Caminemos. Bueno, ya estoy en la colonia El Charco. Aquí enseguida está Avenida de las Torres. Me di vuelta en esta calle. Y tampoco tiene nombre, carajo. Pero me da flojera ver en Google Maps. Bueno, ya estoy en la colonia El Charco y ahorita voy a ir todo derecho sobre esta calle hacia las vías. Ay, esos rayos de luz que está sucio el lente. No importa, pero el chiste es que me voy derecho hasta las vías y pues de ahí a ver para dónde. Bueno, de hecho dejen platicarles una pequeña anécdota de esta colonia. Pues aquí yo viví y anteriormente asaltaban bastante. A mí me llegaron no a asaltar, pero sí a estafar. Les decía, me llegaron a estafar, pero no al robar tal cual, pero sí asaltaban mucho en esta colonia. De hecho, habían puesto hasta lonas o carteles que decían que al que se sorprendiera pues robando le iban a linchar. Pero sí robaban bastante en esta colonia. Ahorita no tengo ni idea cómo esté, pero viejos recuerdos. La colonia El Charco. Creo que se va a ver mejor así. Ahí está, mero. Ahí esta era mi calle de mi infancia. Aquí luego jugábamos fútbol, echábamos las retas. Y si había niñas bonitas, ¿sí? Ahorita pues ya han de ser doñas. No manches. Ay, qué recuerdos. Igual esta calle, una que es principal, que caminaba yo mucho. Ahorita les enseño la vecindad donde yo viví mi infancia, que es esta. No manches. Aquí se hacía un despapalle, para no decir un desmadre, bien chido. Yo vivía ahí, en esa ventana, ahí exactamente, con mi madre, mi hermana. Pero ya, no quiero llorar, vamos a las vías. Bueno, hemos llegado a las vías del diablo. A todos se los tengo que aventar al diablo. Pero yo creo nos vamos a ir por todas las vías. Hay una parte bien oscura. Uy, que si da mello. Aquí todo derechito. Incluso a un lado está la fábrica. No sé cómo se llama, pero es de tubos. Creo que es también parte de la Mincer. Ahí yo trabajé. Eran como tambos o algo así de los camiones donde van las ruedas. ¿Tambos? ¿Sí se llaman así? No sé, pero el chiste es que nos vamos a ir derecho. Ya me acordé, son tambores. Los tambores de los camiones donde van las ruedas. Uy, qué ruido. Bueno, vámonos por este lugar que está bien oscuro. Aquí en la tarde pasa mucha gente, pues lleva a los niños a la escuela, que se encuentran en Las Fuentes, así se llama esta unidad, Las Fuentes. Bueno, vamos a pasar por aquí y salir a la avenida México. No, Gobernadora, perdón, la avenida Gobernadora. Miren, voy a pasar por un lugar muy oscuro, apenas si se ven las luces de acá al lado, pero por eso traemos a la poderosísima lámpara para exploraciones. De hecho también quería pues probarla ahorita, pues ya aprovechando en este video que es de noche. Vamos a aprovechar cómo se ve más que nada esta cámara, que es un nuevo teléfono, no es con el que siempre grabo, ya es otro, y también para ver la calidad. Entonces vamos a terminar de pasar esta parte. No manchen que aquí me espantó. Ay, ahora sí la sentí, dije, ¡a la verga! No manches, sí me espantó. Y el señor como si nada. El señor con cara de turista. Pero o sea, vean, ya pasa gente. Entonces, eso de que Catepec y que no manches, ni puedes salir a la calle, no, eso es mentira. Siento que es más peligroso caminar en la tarde que en la mañana o en la noche.
pues, pues como están viendo, está muy tranquilo. O no sé si porque el viernes se emborrachen y les da pues flojera salir, no sé, porque hoy es sábado. Bueno, vamos a apagar esto que ya salimos de aquí. Ahí está. Bueno, ya llegamos a la Gobernadora y de ahí a mano izquierda para agarrar no sé para dónde. Bueno, ya me encuentro en la Avenida México. Esta sí es la Avenida México. Lo malo de aquí de pues muchas calles de Ecatepec que aún no tienen nombre las calles. O sea, no están. Pues sí, eso. Miren, Avenida México. Todas las calles que van hacia los lados son como de países que Cuba, Alemania, etc, etc. Bueno, ahorita vamos a ir todo derecho y esta calle nos va a sacar. Ya está el R1 y también está la avenida Central. Pero ya saben, me voy a ir entre las calles porque ir entre avenida como que es hacer trampa. Bueno, de hecho estoy pasando otro mercado que se llama Mercado Municipal Mario Ramón Beteta. Aquí también pues me vinieron pues aquí a estafar. No precisamente el mercado. Ahorita les cuento la historia. Bueno, pues hagan de cuenta, ahí donde les enseñé donde vivía en la vecindad, pues yo tenía que como unos 11, 12 años yo creo, apenas iba en la secundaria, ahí en Atlamatinime. Entonces llegó un sujeto según a rentar. Lo que me sorprendió fue en la forma que intentó convencer a todos para que lavaran su cuarto, le prestaran un triciclo para según él cambiarse y herramienta. Entonces yo con otro niño, digamos, nos dijo que lo acompañáramos a su casa, que no sé hacer qué cosas. Y era por aquí, se supone, en esta zona. Y lo que hizo fue llevarnos al mercado, nos invitó de comer. Y a mí me dice, acompáñame, vamos a mi casa a dejar el triciclo para sacar mis llaves de no sé qué. Y ahorita regresamos a pagar, ahorita con tu amigo. Ya lo acompañé para que veas que no hay desconfianza, pues tú me vas a acompañar. Y ya fuimos. Y ya llegamos a una casa según. Y me dice, dice, se me olvidaron las llaves de la casa y que no sé qué. Y me dice, regresa con mi amigo, regresa con tu amigo, a él se las dejé. Bueno, ahí va el sonso a regresarse al mercado y decirle, me dice, oye, yo le pregunté, oye, ¿no te dejó las llaves el señor? Me dijo que te las pidiera. Me dice, no, a mí no me dejó nada. Y pues dije, ya no chingó. Regresé según donde era su casa, no, pues ya no había nadie y nos quedamos con la deuda en ese mercado. Le explicamos a la señora y pues, gracias a la señora que no nos cobró, pues nos dejó ir, pero no manchen, cada cosa que me ha pasado. Pero son historias que dan risa después, pero en el momento no manchen, pura vergüenza ajena. El chiste es que ya estoy aquí en el Bacho, así le llaman. El famosísimo Bacho. Es que era un bachilleres. Por eso dicen Bacho. De hecho hoy también hay tianguis aquí, no me acordaba. Me han dicho que aquí hay unas buenas pacas de ropa. No lo sé. Me han dicho que venga. Dicen, no, pues deberías de lanzarte al tianguis no sé qué. Pero es entonces que hay pacas de ropa. De hecho, casi todo este camellón. Ay, no se ve muy bien. Perdón. Ahí está. Sobre este camellón, todo el camellón así se pone pura paca de ropa. Díganme, ¿sí conviene venir a este tianguis a buscar ofertas de ropa? Pero el chiste es que estamos en el famosísimo Bacho. El Bacho. Aquí también venía mi sobrina. Pero por la pandemia se salió. Bueno, vámonos para allá, hacia el R1. No sé si meterme sobre la pirámide, pero por lo pronto vámonos por esta y nos vamos a meter entre las calles. Miren, me metí en la segunda calle, porque en la que está al lado del Bacho está el tianguis, y me metí en la que sigue. Es como tipo callejón. No manches, está bien oscuro. Esta más o menos ubico donde estoy, pero no manches, está bien oscurísimo. Aquí para que vean si no es mi lugar de pasada, así que entre comillas casi desconozco. Sí me ubico donde estoy, pero
no estoy familiarizado por estas calles. Bueno, ahora estoy como en esta calle como un camellón en medio. Dice condominio de 12 colonia elegido 1 de mayo. No sé, miren. Esta es una escuela igual, dice 1 de mayo. ¿Así se llamará esta calle? Supongo que sí, porque si esa unidad y la escuela se llama así, yo supongo que también la calle. Y muy tranquilo. Vamos a ver. Ay, ahí está, miren. Ay, no se alcanza a ver bien, pero el chiste que son 6:03. Son las 6:03 de la mañana. Tengo 1 hora para llegar al metro. Ahorita en corto llegamos. Bueno, les voy a enseñar dónde ando. Colonia Ciudad Azteca. Esta es la calle Boulevard de los Heraldos, que esa va para allá y te saca la Avenida Central. Y esta que está aquí se llama Alfredo Bonfil. Pero está muy tranquilo, yo creo que ya mejor me voy derechito a la avenida. Entonces, calle de los Heraldos. En esta calle estoy. Muy, muy tranquilo. Por lo menos en la mañana. Aquí ya hay otro. De hecho, aquí ya hay un mercado. Vamos por el mercado. Quiero enseñarles el nombre del mercado. De hecho, pues sí está algo grande este mercado. Se llama Mercado 6 de enero. Colonia Ciudad Azteca. ¿Alguien conoce este mercado o viene a comprar aquí? ¿Es barato? ¿No es barato? ¿Sí conviene? Lo que sí es que las rentas aquí están caras. He preguntado y sí, 1,500, 1,800, 2,000, 2,500. Y entre más te acercas al metro, 3,000. Entonces, pues estás muy tranquilo. Vamos a salirnos a la avenida. Bueno, pues ya salí a la avenida Central. Todo relax, muy, muy tranquilo. Aquí era un antro, me parece Cocobongo, no sé cómo se llamaba, que de hecho aquí había como un barco de vikingo, de este lado, aquí en esta pared. Pero pues se llamaba. Ya estoy escasos, bueno, según dice el letrero, a 800 metros del Mexipuerto de Ciudad Azteca. Bueno, vamos a llegar. Ahí está, cruce de Mexibus, 800 metros. Bueno, hermosísimas, ya mi cobros, he llegado a Ciudad Azteca. Aquí está el Hotel Villas. Dicen que está muy bueno este hotel. No sé. Estaría bueno checarlo, porque probarlo no creo. Vamos, hay que checarlo, ¿no? Dicen que está muy bueno. El chiste que ya llegué al Mexipuerto, Ciudad Azteca, y me aventé. Salí de mi casa a las 4:30, Son 4:30 y no se alcanza a ver bien. Ya van a ser 6:30, 2 horas. 2 horas caminando. No manchen. Bueno, vamos a despedirnos allá adentro. Listo. He llegado a Ciudad Azteca. Bueno, pues conclusión. Ecatepec no es como te lo pintan, no es así como de uy, qué peligroso. Sí hay zonas peligrosas como en todos lados, pero no se crean todo lo que ven en las noticias. Yo por eso ni veo noticias, porque nada más como que te meten miedo, no sé. Y eso impide que pues te puedas desarrollar libremente. Entonces no vean noticias, porque la neta es como para meter miedo. Espero les haya gustado el video y se suscriban, dejen un comentario a ver si ustedes, no sé si han visto algo raro caminando en la calle, si los han asaltado o no. Pero por lo pronto nos estamos viendo en otro video. Bye bye.